lo vimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, y a estas alturas, pues ya prácticamente en todo el país, incluso en lugares, lo que son las cosas, ¿no? Como Guerrero, donde les pareciera que les sobra el agua, están viviendo una crisis del agua porque no tienen para llevarla a los hogares. Hay colonias en Guerrero que están denunciando que tienen meses sin acceder al vital líquido. En el caso de San Luis Potosí se ha buscado atender la emergencia como tal, pero también hemos cuestionado mucho cuál es el proyecto que se tiene a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la alternativa en materia de agua? De eso ha estado hablando uno de los candidatos a la presidencia municipal de la capital, quien está buscando su reelección, Enrique Galindo, candidato de Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Por eso quisimos platicar con él en esta mañana. Muy buenos días, Enrique. Hola, ¿cómo estás, Erika? Gusto en saludarte a ti y a tu público. Muy buenos días. Enrique, pues a ti te podemos preguntar mejor que a nadie cuál es el diagnóstico en materia de agua que se tiene para San Luis Potosí, pero también hoy día, ¿cuál es la propuesta que se tiene para solucionar esta crisis? No solo como emergencia, sino, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Sí, claro. A ver, y déjame aprovechar el auditorio para saludar a tu gente y decirles a tu público que seguimos en la crisis, esa crisis sigue, no podemos sustraernos de ella, la gente está sufriendo por el tema del agua, el municipio y el INTERAPA siguen haciendo su esfuerzo de apoyar a la gente y eso me parece que es bien, bien importante. Pero ¿qué hacer en el mediano y en el largo plazo? Te informo que hace 8 días exactamente tuvimos el Foro del Agua. Dentro de la campaña escuché a especialistas, a todos los expertos, a las universidades que conocen del tema y me propusieron cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Me parece que está claro la ruta que se tiene. Por ejemplo, escuchaste alguna vez que la universidad me propone la sectorización de la ciudad, que eso es fundamental. Organizar la ciudad en materia de agua, eso debió haberse hecho hace muchos años. Hoy estamos ante la necesidad de, en el mediano plazo, poder sectorizarla y que esta reorganización de la distribución y de las fuentes de agua pueda poner en mejor condición a San Luis Potosí. Creo que San Luis debe también ir repensando en cómo municipalizar el agua como lo establece la propia Constitución. ¿A qué te refieres con ello? ¿A que ya no sea un organismo intermunicipal? Pues nos hemos preparado para ello. Incluso yo te diría que los últimos 15 meses el municipio funcionó así, administrando el líquido en medio de una crisis. Es lo que estuvo funcionando. Y yo me lo he planteado seriamente si esto debe de ser así. Incluso recordarás que el municipio de Soledad quería también separarse del organismo. Pues a lo mejor es el tiempo de que cada quien asuma su tarea, su responsabilidad en materia de agua. Yo lo veo bien, es algo que se tiene que estudiar, es algo que tiene que ponderarse con mucho cuidado técnico. Y claro que podríamos estar en esas condiciones ahora. O sea, ¿tú apostarías? A ver, permíteme que me detenga en esta parte. ¿Estás hablando de que el Ayuntamiento de la capital se separe del Interapas y opere de manera autónoma el tema del agua? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Insisto, es algo que hay que ponderar, hay que estudiarlo, pero es algo que ha cruzado por mi mente, sí ha cruzado, sí lo tenemos previsto, estudiado, y habrá que escuchar y habrá que seguir viendo los estudios y los especialistas en ese sentido. Pero entonces, ¿ya sin la figura de Interapas, Enrique? Pues es que recuerda, Jonathan, que propusimos y el Cabildo autorizó la dirección del agua. Sí. Y podría, desde luego, el municipio tendría la capacidad técnica para poder administrar su propia agua para el municipio de la capital. Me parece que estamos en esa condición completa. Hablemos de viabilidad. ¿Sería más viable financieramente, operativamente, para el Ayuntamiento de la capital hacerse cargo del tema del agua? Pues mira, yo creo que sí, pero además te doy otro dato. En esta crisis, quien respaldó financieramente la crisis fue el Ayuntamiento de la capital. Prácticamente la crisis la pagó el Ayuntamiento de la capital. Y ahí es donde yo entiendo que tenemos capacidad financiera para resolver, aportar y administrar el agua de la ciudad. ¿En qué situación quedaría el Interapas?
Pues no lo sé, es algo que hay que estudiar, es algo que tiene, como lo he venido diciendo, como te lo he comentado, Erika, es algo que hay que estudiar financieramente, técnicamente y desde luego administrativamente. Ahora, ¿esto sería una decisión inmediata? Porque, a ver, planteemos los escenarios. De forma inmediata se tendría que tomar esta decisión de la separación del Interapas y, digamos, ya en un corto, mediano, largo plazo, otra serie de acciones, digamos, ya orquestadas, decididas, financiadas por el Ayuntamiento de la capital. No, no es tan sencillo, Erika, no es tan sencillo. Sí. Es un estudio que hay que hacer, es una propuesta de campaña, es algo que se tiene que revisar a la luz incluso de la legislación, de la parte técnica y la parte financiera. Yo creo que es una decisión que hay que tomarla con toda el cuidado y la seriedad para que esto se pueda ejecutar. Déjame preguntártelo en estos términos. ¿Ha tenido la capital que cargar con Cerro de San Pedro y con Soledad en medio de esta crisis del agua? Pues lo digo respetuosamente, pero la respuesta es sí. Uy. Ahora, Enrique, ¿cuáles son, digamos, las líneas que te ha marcado, como ya lo decías, los expertos en la materia, en estos encuentros que has tenido con respecto precisamente a esta problemática? Además de este tema de Interapas, ¿cuáles son las alternativas reales, viables que tiene San Luis Potosí? Pues mira, aquí la parte importante de esto es tener claridad del proyecto de largo plazo. El largo plazo son las plantas de tratamiento. Es una fuerte inversión que hay que hacer desde la ciudad, desde luego la intervención en la presa de San José, no tengo duda. Y mira también por qué baso esto. Hoy por hoy, y si ustedes tienen un dato diferente me gustaría saberlo, no sabemos qué va a pasar con el relieve. No lo sabemos. No hay información clara, yo ya investigué y no tenemos certeza de que ya se haya arreglado. Y entonces seguimos en el aire. ¿Cuánto va a durar esa crisis si no se interviene urgentemente? Es una de las grandes incógnitas. ¿Qué va a pasar con el Realito? Sí sé que puede pasar con San José y sí sé que podríamos ir a la búsqueda de fuentes de agua a través de pozos, y sí sé que podríamos ir a plantas de tratamiento, pero del Realito no sé nada, y el futuro de la ciudad no puede sentarse solo en el Realito. Esta sí, sin duda es una mirada transeccional, Galindo, porque a final de cuentas la primera piedra se estaría poniendo con esto. Nos mencionas, la primera acción inmediata sería plantas de tratamiento, pero a final de cuentas todo esto va a generar un precedente entonces. Pues sí, eso es de lo que se trata. Yo creo que los potosinos y las potosinas lo que quieren es agua, y que uno como autoridad técnicamente les resuelva el tema del agua. Hoy en estos días que ustedes han vivido un aumento en el calor, Sí. Y sin agua, pues la presión social empieza a crecer, y es porque no tenemos toda la capacidad técnica y administrativa de autogobernar el agua. Hoy se vuelve algo muy importante, insisto, lo hablo como candidato, como propuesta de campaña, que tendrá que sujetarse a estudios, a revisiones, pero conociendo el tema. Yo creo que si alguien conoce el tema del agua en este momento, pues es tu servidor, que lo ha vivido, vivimos una crisis fuerte, que no ha derivado en una crisis social, pero que es el momento de tomar decisiones de largo plazo. Ahora, Enrique, como lo mencionas, si la alternativa son las plantas de tratamiento, la primera pregunta que surge es ¿y con qué financiarlas? ¿Esta posibilidad de separarse del Interapas le quitaría el peso económico que hoy representa la operación de ese organismo? Un organismo tremendamente emproblemado financiera, administrativamente. ¿Le quitaría ese peso al Ayuntamiento de la capital? No, a ver, yo lo que he pensado es que tiene que haber, aunque hay una dirección del agua del ayuntamiento, podría y debería haber un organismo técnico que siga haciendo las funciones técnicas de revisar redes, de revisar el sistema hidráulico, el sistema de drenaje. No tiene que haber pero sí tendría que revisarse el rescate del Interapas desde otra óptica y desde luego desde el ayuntamiento. Ahora, este tema del mantenimiento de las redes
tiene que ser prioritario? Te lo pregunto porque, a ver, datos del mismo Interapas, pero que no son claros porque no hay certeza en qué hay debajo de la tierra en San Luis Potosí, hablan de que se está perdiendo el 50% del vital líquido. Hay investigadores que señalan que seguramente es mucho más, pero que no tenemos una medición. ¿Cómo atender esta problemática, Enrique? A ver, yo lo que creo es, y tú lo señalas muy bien, Erika, yo creo que no hay un estudio serio que nos diga cuánto se está fugando o no. El Interapas en los últimos 12 meses intervino en más de 10,000 fugas, precisamente para evitar que se fugue, que se escape líquido, que se desperdicie. Y claro, hay una ciudad que en zonas de la ciudad que es muy antiguo el drenaje o la red de agua, y hay que intervenirla. Pero creo que lo que bien vale después es hacer el estudio técnico que nos diga exactamente cuánto líquido se fuga por las redes. Digamos, a modo de conclusión, ¿cuáles son entonces las alternativas reales, puntuales? Sobre todo, Enrique, porque lo decía, si alguien conoce la problemática del agua, pues tú has estado ahí, has tenido que tomar decisiones, pero pues también has tenido ya un tiempo para atender esta situación y obviamente la expectativa de la gente es que lleguen ya las soluciones de una vez por todas. ¿Cuáles son, digamos, en conclusión, las soluciones a esta problemática del agua? Nomás déjeme plantear algo, Erika. Efectivamente, conozco y respondimos en muchas cosas del agua. La que no pudimos es controlar una crisis súbita que viene de 15 meses de que no ha llovido, que el Realito no tiene agua y está dañado, y que San José no tiene agua y el peaje no tiene agua. Entonces, ¿qué hicimos? Atender una crisis emergente, súbita, que no estaba en nuestro control. ¿Qué hay que hacer para solucionar? Como conclusión, sí creo en la municipalización del agua, sí creo en tener nuestro propio organismo de gestión, administración y manejo del agua. Sí creo que tenemos que manejar financieramente el agua para que el municipio y los municipios puedan ser autosuficientes en ello. Sí creo que la etapa que sigue es de la instalación de plantas de regeneración y recuperación del agua, sobre todo para ir previendo el futuro de los siguientes 20 o 30 años. Sí creo que tenemos la capacidad técnica y humana en el municipio para dar esta medida en el mediano plazo. Enrique, pues vamos a estar muy atentos. Creo que este es uno de los grandes temas hoy, sí, el gran tema para los ciudadanos, además del tema de la seguridad, del tema del agua, del acceso a los servicios, es fundamental y creo que pues sí será muy importante que los ciudadanos valoremos quién tiene la mejor propuesta para San Luis Potosí, quién nos puede ofrecer la mejor solución para esta problemática que estamos viviendo, que como lo decíamos, pues sí, es a nivel nacional, sí, es más, a nivel internacional, la crisis del agua, que sí es a nivel nacional, que sí es en diferentes zonas de este país, pero que a final de cuentas a quienes aquí habitamos, pues lo que nos interesa es que se pueda solucionar en nuestro entorno y en nuestra realidad cotidiana. Ojalá y vengan esos proyectos, ojalá y vengan esas acciones que hoy se requieren para San Luis Potosí y ojalá y que la gente valore muy bien, insisto, cuáles son las propuestas de uno u otro candidato, una u otra candidata y que podamos tomar la mejor decisión de cara al próximo 2 de junio. Te agradezco mucho, Enrique. Gracias, Erika. Yo lo que le digo al público es que soy un candidato que entiende la ciudad en materia de agua, la he vivido y he estado del lado de la población los últimos meses, en medio de una crisis terrible y que hoy creo tener claro hacia dónde podemos. Y muchas gracias, Erika. Al contrario, muchas gracias. Enrique Galindo, candidato a la presidencia municipal de la capital por Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, candidato que está buscando la reelección. Y bueno,